cambian el mundo. Hay voces que alumbran el camino. Aquí nacen las conversaciones que transforman tu mente y destino. Podcast alimenta la mente de Moderna Alimentos. Bienvenidos a la tercera temporada de Alimenta la Mente, el videopodcast de Moderna Alimentos. En este episodio conversaremos sobre foco en el consumidor, junto a líderes y expertos de distintas industrias que compartirán sus experiencias, aprendizajes y perspectivas sobre uno de los temas más relevantes para las organizaciones de hoy. Esto es Alimenta la Mente, disponible en la plataforma que prefieras. Podcast alimenta la mente de Moderna Alimentos. Bienvenidos a la tercera temporada de nuestro podcast Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos donde conversamos de varios temas: innovación, sostenibilidad, marketing, finanzas, liderazgo. Mi nombre es Juan Francisco Páez, soy director del negocio B2C y hoy me siento particularmente contento. Primero, porque es nuestra tercera temporada, así que muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos dan like, que nos siguen, pero también por el lugar donde estamos. Hoy estamos en nuestro centro de experiencias al consumidor y al cliente. Acá invitamos a todos nuestros consumidores y clientes a que vengan a degustar nuestros productos, ver nuestras innovaciones y compartir con ellos. También estoy muy contento de decirles que en este centro de experiencia tenemos nuestro laboratorio de innovación y renovación, donde se crean la mayor cantidad de nuestras experiencias. El tema de hoy que nos une es foco en el consumidor. ¿Existe valor real para las empresas en perseguir el foco o satisfacer las necesidades de consumidores y clientes? Y quisiera empezar con una anécdota personal, con una historia personal de un deporte que me apasiona, la Fórmula 1. Desde niño empecé a ver Fórmula 1 y siempre me fascinó. Siempre crecí viendo a Ayrton Senna, Alan Prost y obviamente Michael Schumacher, que todos recuerdan. Pero en algún momento me desconecté. ¿Y por qué me desconecté? Porque se volvió un deporte frío, lleno de estadística, difícil de entender, lleno de mecánica. Y en realidad, ¿por qué les cuento esta historia? Porque estoy convencido que el foco en el consumidor no solo hace crecer negocios, sino que transforma industrias. Por ahí hace algunos años, la Fórmula 1 se junta con Netflix para relanzar todo el show de la Fórmula 1 y deciden crear una idea que parecía simple, y es lanzar un programa en Netflix de Fórmula 1. Pero no un programa que simplemente conecte estadísticas y vea carritos dando la vuelta, sino finalmente que conecte seres humanos. Que finalmente de eso se trata esto, de conectar humanos con humanos. Y los resultados son increíbles. La Fórmula 1 cada año bate récords de asistencias y récords en vivo. Y finalmente, lo que trata el programa, lo que quiere el programa de la Fórmula 1 es esto: transmitir emociones, transmitir la pasión del deporte, transmitir alegrías, fracasos, lecciones de humanos. Y para eso estamos acá hoy. Tenemos dos invitados de lujo, Sandra, Sebastián. Gracias por estar acá. Esta es su casa. Y empecemos. La pregunta está lanzada. Sandra, ¿existe valor real para las compañías en dedicarle tiempo a entender lo que quieren esas millones y millones y millones de personas que nos prefieren? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Me parece increíble este espacio. La semana pasada comentaba con algunas personas que trabajan en Moderna Alimentos y esta iniciativa de tener estos espacios para que entre personas de las demás industrias podamos compartir un poco de lo que sabemos y lo que no sabemos también, me parece súper válido. Así que muchas gracias por invitarme. Alrededor de lo que preguntabas, alrededor de lo del valor y la experiencia, realmente creo que lo más importante es poder entender al consumidor actual. Muchas veces siempre decimos que queremos tener al consumidor en el centro, pero las decisiones que toma la empresa no necesariamente van alrededor de él.
A veces nos dejamos llevar mucho por benchmark, mucho por lo que creemos saber o intuiciones o data inclusive del mercado que nos dice ciertas cosas, pero nos olvidamos de entender que realmente cuando queremos poner al consumidor en el centro es cuando tomamos las decisiones realmente alrededor de él, no solamente como una idea importante, entendiendo de que el consumidor de hoy cada vez evoluciona y cada vez cambia. Y no solamente se vuelve más exigente, se ha vuelto más exigente, sino que tiene una convivencia completamente diferente por un entorno lleno de información. Entonces, darle valor a la empresa, por supuesto que importa, pero sobre todo importa poder entender bien al consumidor para saber lo que es valor para él. Creo que ese es el primer punto. Gracias, Sandra, muy valioso. Sebas, Sandra dice, no solo es validar tu idea, sino realmente entender qué es lo que las personas buscan. Cuéntanos, en tu experiencia, has visto y ves diariamente varias industrias. ¿Realmente las compañías están haciendo esto? Y cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué, qué, 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 qué- qué han hecho ustedes para realmente entender mejor al consumidor? Bueno, igualmente me uno al agradecimiento, Juan Francisco, Sandra, un gusto estar acá en Moderna Alimentos y sobre todo en este sitio tan especial de experiencias. Sí, definitivamente desde la óptica de una consultora de asuntos públicos y de comunicación, yo te diría que vamos a hablar consumidor slash cliente. Y partando de base con un concepto que me parece que es importante. El consumidor ya no es individual, sino que lo vemos o lo tendríamos que ver como un ciudadano que comenta, que replica, que critica y que sobre todo valora permanentemente la consistencia de qué es lo que recibe la información versus lo que realmente está sucediendo con la empresa, basado en un concepto muy claro, que es la confianza. Y la confianza no solamente en el producto, sino en la práctica empresarial en general. Si es que la empresa es lo suficientemente legítima como para opinar de temas que puede en la práctica demostrar que los está realizando. Ahora tenemos un consumidor evidentemente que es muy distinto que en épocas pasadas. Ahora la información está absolutamente a la mano Sí. y cualquier experiencia que pueda partir de ese consumidor, tanto buena o como mala, puede convertirse inmediatamente en un debate público que puede apuntalar la reputación empresarial o complicar la reputación empresarial. Por eso es que es muy importante entender al consumidor no solamente como el actor de compra en un punto de venta, sino como un ciudadano que está en un entorno que es muy volátil, muy audible, muy Complejo. replicable, etcétera, ¿no? Es fantástico este concepto de finalmente son personas que están en un entorno, que viven su vida diaria y que toman sus decisiones en función también de su propia realidad, de lo que escuchan, de lo que ven y hoy mucho más informados. Sandra, cuéntame algo. Tus productos son de consumo diario. Así Y es. Sebas hablaba de confianza, de la compañía que está detrás, qué historias cuenta, cuál es el propósito. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cuán importante es esto de la confianza? Mira, creo que lo más importante alrededor de entender al consumidor, y parto de eso, es entender de que las empresas tenemos que romper con las fricciones que ellos tienen en el momento de tomar decisiones. Y una de esas fricciones, de hecho, es la confianza. Ya, y en consumo masivo y en productos de alimentos es muy importante, porque el consumidor lee etiquetas, el consumidor cada vez tiene más acceso a saber que lo que dice el producto es cierto, no tiene cómo compararlo. Entonces, el consumidor también se da cuenta cuando una etiqueta realmente puede tener información que puede ser muy ambigua. El marketing es maravilloso, te permite tener creatividad, te permite tener innovación, te
te permite tener disrupción, pero también el marketing puede confundir. Entonces, para Alpina Alimentos, el tema de la fricción de la confianza es uno de los primeros pilares porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro consumidor, que lo que dice la etiqueta realmente es lo que vas a encontrar en el producto. Y yo creo que eso es algo que en reputación nuestro consumidor sabe que el producto de Alpina tiene dos propuestas de valor. Además que es delicioso, es nutritivo y siempre lo que te dice es lo que encuentras. Y eso es algo que nos acompaña no solamente aquí en Ecuador, es una política que nosotros tenemos como grupo también, porque hay que ser súper responsable con ellos. Y no solamente por un tema de que sí, mañana se pueden dar cuenta, porque lo que estamos hablando, hay mucho acceso a información. La gente coge el celular, etiquetas, hace comparación, la IA le dice, el benchmark realmente tiene esto, realmente, pero más allá de eso, que pueda ser comparable, creo que es una responsabilidad de la empresa, de la marca y del empresario en general de ser responsable con el ciudadano que consume, con el ciudadano que decide invertir en tu producto y que lo consume en su día a día. Gracias. Ustedes lideran sus compañías y tienen una trayectoria fantástica en sus diversos campos. Gracias. Lo que quisiera preguntarles ahora, y es una pregunta más al ser humano y obviamente al líder también, ¿hay momentos o han pasado ustedes momentos en los cuales, seguramente sí, todos los días, una decisión suena muy bien en el largo plazo, pero es difícil de tomar en el corto plazo? ¿Cómo abordan desde el liderazgo con sus equipos, desde esa responsabilidad que ustedes hablaron? Sebas. Bueno, creo que es súper importante darse cuenta que las empresas conceptualmente deben sí mirar la coyuntura, pero nunca olvidarse el mediano y el largo plazo. Y hay decisiones que obviamente atañen a la coyuntura, pero sobre todo las más estratégicas son las que tienen un entorno y generan un valor en el mediano y largo plazo. La previsibilidad y la capacidad de ver qué es lo que puede ocurrir me parece que es fundamental el momento de la toma de decisiones. Por eso es que es tan importante y en este caso desde Keyword acompañamos a las empresas justamente a tratar de no solamente mirar la coyuntura. Y aquí voy con un concepto que creo que es muy importante, la lectura del entorno. Una buena o mala decisión radica básicamente en cómo tú estás leyendo el entorno, tu entorno. Porque no son solamente decisiones que le afectan al funcionario, al ejecutivo de la empresa. Cualquier decisión que la empresa pueda tomar internamente puede trascender inclusive en términos reputacionales. Por eso es que es tan importante escuchar el entorno, pero no solamente el entorno de redes, sino que es importante saber qué es lo que está haciendo tu competidor. Es importante saber qué es lo que está pensando no solo el consumidor, sino la autoridad regulatoria, porque puede suceder que en base a una necesidad social, esto derive en una necesidad regulatoria. Y la necesidad, por ejemplo, de alertas tempranas, de anticiparse a cualquier situación que pueda tener una variabilidad o un impacto directo o indirecto de las empresas es fundamental. Por lo tanto, evidentemente, una decisión tiene que estar pensada básicamente desde un espectro mucho más amplio, en mi opinión y en mi experiencia, porque cada decisión, insisto, puede tener una amplificación que tenga una dosis de impacto tanto directo como indirecto, tanto positivo como negativo, a la reputación. Y la reputación es lo más valioso que nosotros debemos cuidar como empresas, como empresarios, como personas. Tu reputación tiene que estar muy resguardada justamente en base a una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y las decisiones tienen que partir desde ese principio. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi impacto? ¿A quién puedo afectar yo con una decisión de determinada naturaleza? Y cómo eso puede ayudar a la sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo de la empresa. Gracias, Sebas. Súper interesante. Sandra, cuéntanos un poco la misma reflexión y cómo quisiera que le cuentes a
a todas las personas que nos ven, ¿cómo es tu proceso de toma de decisiones en una decisión difícil? Mira, yo justo estoy leyendo un libro que se llama Dare to Lead de Brené Brown. Y ella habla de algo y en verdad me he sentido tan identificada porque el liderazgo en verdad termina siendo mucho una incertidumbre constante. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos que siempre estar tomando decisiones y no siempre contamos con todos los datos para decidir. Por supuesto, es súper importante lo que Sebas dice. Hay que prepararse, hay que ver todos los contextos, hay que tener todas las razones y bases previo a tomar una decisión, porque obviamente el impacto no solamente es a corto plazo según el tamaño de la decisión, sino que los impactos pueden ser, y en nuestra responsabilidad de líderes de empresas, nosotros somos más de 560 alpinistas, tengo 500 familias atrás que dependen mucho de las decisiones que tomamos todos los días. Alpinistas, qué buen nombre, ¿eh? Felicitaciones. 560 alpinistas, que está bajo nuestra responsabilidad aquí en Ecuador. Entonces, toda decisión tiene que tratar de, en lo posible, tener todos los contextos y toda la información para que sea tomada de la mejor forma. Sin embargo, siempre vamos a tener el riesgo y la diferencia de que pueden ocurrir cosas, de que nuestros países son tan movidos y tan novedosos, y uno nunca se aburre liderando empresas aquí porque todos los días hay muchas cosas externas que influyen en las decisiones que nosotros podamos tomar. Eso por un lado, y segundo, también entender de que muchas decisiones no pueden ser las mejores a corto plazo, no necesariamente siempre son las que se acompañan con resultados o números. Hay decisiones que como líderes nos toca tomar que a lo mejor no son las que en el PG o en el EDITA o en el margen te dan en positivo, pero son decisiones que tienes que tomar en sacrificio a la cultura y a las personas que trabajan para nosotros. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Gracias, Tal vez, Sandra. tal vez acotar Pero- un tema importante que lo que dice Sandra. Eh, a ver, hay algunas veces que la decisión final es la del CEO o la del líder, pero generalmente las decisiones corporativas importantes se las trata en grupo, en equipo, 100%. ¿no es cierto? Y creo que ahí viene un tema que es fundamental y una característica importante, me parece, del liderazgo, que es rodearse de gente mejor que tú, de gente más Preparada. inteligente, más preparada que tú. Y yo creo que ese es un concepto que puede romper y que debe romper ciertos paradigmas, sobre todo en el pasado, de que el líder o el CEO es el que Es nunca que el se liderazgo ha equivoca. cambiado. Yo creo que el liderazgo ha evolucionado de forma completa. Antes era como que esta presión de decir, no, es que tengo que saber todo, es que tengo que tomar las decisiones, y ahora no, ahora es tener la humildad en saber de que no somos dueños de todas las verdades, de que no tenemos por qué saber todo, y que para eso justamente es que formamos estos equipos a los que le creemos, a los que apuntamos y en los que confiamos también en su criterio. Entonces sí, súper, Sí. súper, súper valioso lo que dices. Y agrego, ¿no? Es decir, es un acto de humildad, pero también de sabiduría. Es decir, el liderazgo moderno lo que busca es rodearse de gente muy preparada, como tú lo dices, en diversos campos. Y la escucha de distintas opiniones para finalmente tomar una definición. Por eso es que es importante, y reitero, esta necesidad de crear equipos de alto rendimiento, equipos que conozcan y que sepan leer bien el entorno de la empresa. Y aquí me gustaría, si me permites, Por favor. entrar en un concepto moderno que es importante, que muchas veces no se lo comenta acá, que es el concepto, por ejemplo, de los intangibles empresariales. ¿Cuáles son los tangibles? Los tangibles son los activos físicos que se los puede topar de una empresa. Pero el intangible, entre otras cosas, es el recurso humano. Es cómo tú te relacionas también con los distintos stakeholders, con stakeholders públicos, como stakeholders privados. Es cómo haces tú tu forma de comunicar, o sea, cómo es esa comunicación asertiva. Este concepto de los intangibles, ahora, modernamente, resulta que el momento de evaluar las empresas, por ejemplo, empresas que cotizan en bolsa, y tú en el SP 500, ahora un think tank al cual nosotros estamos adheridos, que es Corporate Excellence, que es especialista en esto, nos contaba el otro día, que para valorar una empresa ahora
a nivel mundial, el 60% del valor de la empresa viene en cómo estás gestionando tus intangibles. Lo que acabo de decir, comunicación, reputación, relación con stakeholders, Valor de marca. etcétera, etcétera, claro. Y el 40% son tus activos. Por lo tanto, la gente, la forma de tomar decisiones, la forma de leer el entorno, la forma de generar estrategia del por qué, con quién, para qué, cuándo, creo que es muy importante para que tú puedas navegar como empresas, justamente lo que tú decías, Sandra, en entorno muy, muy, muy volátil, ¿no? Y ahí algo súper importante, ¿no? Lo que dices, la diversidad en los equipos. Y no te hablo solamente de hombres y mujeres, sino que hay un concepto que se llama Modern Elder, que es básicamente que te dice lo siguiente, que tú tienes que tener a tu alrededor o cerca tuyo personas que tengan 15, 10 años, 10, 15, 20 años más, más que tú y menos que tú, porque eso hace que puedas combinar lo mejor de los dos mundos. Creo que todo lo que dices, más entender que es súper importante la diversidad que los equipos deban tener, no solamente a nivel de hombres y mujeres, sino también de edades, de experiencias, de carreras. Creo que eso es súper válido. Alpina tiene algo que fue parte de lo que a mí me enamoró en el instante de decir, bueno, voy a tomar la decisión de entrar a esta empresa y es justamente en esta cultura holística que ve el potencial de las personas independientemente de si estudiaste para ser abogado y ahora eres el director o vicepresidente comercial de la empresa. Justamente porque es el potencial. Parte de lo que también comentaste, que es un tema de lo intangible, el valor de las personas, el valor de la marca, la reputación. Creo que es un complemento y me encanta en el mundo en el que estamos ahora, porque es completamente diferente, porque estamos rompiendo molde a lo que siempre creíamos que debía ser. Y creo que es una oportunidad gigante para todos nosotros. Es fascinante el ángulo que está tomando la conversación y quiero seguir un poco conversando sobre esto que ustedes traen a la mesa. Hablamos de diversidad dentro de la compañía, hablamos de rodearnos de personas, tú lo decías, más inteligentes que nosotros, más preparadas que nosotros. Y quiero que desde la humanidad nos cuenten, en las compañías no solo ustedes toman decisiones, todos toman una pequeña decisión, muchas pequeñas decisiones o grandes decisiones. ¿Cómo, lo primero es cómo empoderar a esos equipos? Y lo segundo es cómo evitar que una compañía satanice el error. Porque errores van a haber. Y si satanizamos el error, creo que va a llegar un momento en que nadie se va a atrever a hacer nada distinto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo empoderamos y cómo creamos una compañía donde el error se vuelva un aprendizaje? A ver, yo creo que es muy importante, como tú hacías referencia al inicio de la Fórmula 1, tal vez yo voy a hacer un, un símil a un partido de fútbol. Hay que tizar la cancha, hay que tizar la cancha y tu equipo tiene que conocer claramente cuál es el propósito de la empresa, cuáles son los valores que sigue la empresa, cuáles son las estrategias que se han desarrollado en distintos ámbitos, en el ámbito de comunicación, en el ámbito de ventas, en el ámbito de asuntos públicos, respondiéndote el por qué, para qué, con quién, cuándo. Y luego que está atizada la cancha de manera conjunta, vamos a ponernos a jugar. Y en el juego, obviamente, va a haber aciertos y va a haber errores. Naturalmente, mientras mejor se conoce el equipo, es como cualquier equipo de fútbol, y ya comienzas a jugar mucho más de manera natural. Y en teoría, los errores deberían reducirse, minimizarse, pero siempre van a existir. Y creo que es importante lo que tú dices, y esto no es un cliché, es decir, el error es un aprendizaje. Sí, depende también. Es decir, depende desde el punto de vista de que se pueda aprender eso y que haya la actitud para aprender. Si es que yo tengo una estrategia de relacionamiento con distintos stakeholders, tanto públicos cuanto privados, entendamos por qué, para qué, quién lo va a jugar, de qué manera y qué posiciones vamos a ocupar el resto de jugadores dentro del equipo. Pero definitivamente hay que quitarse esa camisa de fuerza, de la rigidez, de que chuta, hay un error y pues las personas tienen que pagar por el error. No, hay que aprender.
Pero ese aprendizaje uno lo logra jugando Creo que es un y con proceso. buenos jugadores. Sí. Y ahí solamente complementarte ya de repente un poquito más en lo específico. Creo que es súper importante, porque sí, por supuesto, hay que confiar en las personas, hay que darles la oportunidad y ni siquiera creo que nadie a ningún nivel se puede escapar de el equivocarse en algún momento. Lo importante es primero cómo le das la vuelta a esto y cómo sales de eso y cómo avanzas. Pero en lo específico y ya así como experiencia personal, creería de que uno tiene que cuidar a su recurso humano. Entonces, también exponerlo, por más de que uno le quiera dar la confianza y quiera que él pueda tener la independencia, exponerlo en el momento en que no está preparado, es como todos necesitamos pasar un proceso. Entonces, creo que es súper importante, y con tu ejemplo del fútbol me parece fantástico, cuando tú dices delinear la cancha, es ok, tienes a este recurso y tienes esta etapa de feedback, que a mí me parece que el feedback es muy necesario y estas conversaciones de feedback entre los equipos es tan vital porque no es solamente lo que tú ves de tu persona, sino también es cómo él se ve y cómo sus pares lo ven. Entonces nosotros tenemos y yo siempre promoví un ejercicio que viene de algunos cursos que he hecho y de repente con algo de humor, en donde yo siempre le pido a mi equipo, hago 2 feedbacks al año y les digo, a ver, necesito que ustedes hagan feedback entre ustedes, entre pares. Y luego de que hacen su feedback, vienen conmigo y me dicen qué recibieron de su feedback. Yo les voy a hacer un feedback a ustedes y ustedes me hacen a mí uno de vuelta. Ese feedback lo que nos permite es no solamente entender lo que nosotros desde nuestro nivel de líderes hacia ellos podemos ver, sino que también es súper importante cómo sus pares lo puedan ver. Y en base a eso haces un plan de trabajo y con un plan de trabajo en específico comienzas a trabajar en todas esas competencias y oportunidades de mejora que cada persona tiene. Y como vayas trabajando y vayas haciendo, puedes ir delineando la cancha y darles cada vez más espacio, porque estoy 100% de acuerdo que nunca podemos olvidarnos del riesgo del error para nadie. Y que en el caso de que hayan errores, lo importante también es esos equipos resilientes que dan la vuelta al error y avanzan. Pero también hay que cuidarlos y hay que delinearles poco a poco la cancha para cada vez ir soltando más y ellos también puedan tener esta seguridad y esta certeza de que sus decisiones también están más respaldadas por conocimiento y por contenido. Tal vez Ajá, acotar lo que tú dices, Sandra, que es súper valioso. Pisar la cancha es importante, pero mandar a jugar a la alineación correcta. correcta es igual o más de Así importante. es. Y ahí viene un concepto que es súper valioso, que es la profesionalización. Es decir, cada un zapatero a tus zapatos. Sí, 100%. Tienes que encontrar para armar estos equipos, estos Dream Teams, particularmente en la parte alta de la empresa, en los staffs ejecutivos, los mejores profesionales en cada uno de las ramas. En los temas de ventas, en los temas de Financiero, de marketing, en el financiero, en el legal, en el comunicacional, en el tema de asuntos públicos. Pero no solamente estos profesionales que saben qué es lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo, sino que tengan la capacidad de permear sus conocimientos también a sus equipos. Y yo creo que esa es una práctica que debe venir innatamente en las visiones de las empresas. De nada te sirve confiar exclusivamente en un solo personaje de tu alineación, porque si es que se lesiona, ¿con quién le Te reemplazas? fregaste. Entonces tiene que haber una Sí. concepción de justamente eh, poder compartir y ser lo suficientemente estratégicos ya como dirección de la empresa, de que esos conocimientos puedan permear a los talentos que hay que formarlos. Lo que tú decías creo que es fundamental. A mí me encanta ya en lo personal tratar de formar talentos. Tratar de encontrarme con profesionales jóvenes que tengan la aptitud, pero la actitud de querer, en el buen sentido de la palabra, comerse la Comerse el vida, mundo. comerse el mundo. Sí. Entonces ahí es bastante más sencillo
Y como motivante también. motivante, como una plastilina, ir formando profesionales, pero que en el fondo, ¿saben qué? En el fondo den un grano de contribución a nuestro país, a nuestra sociedad. Gracias. Sandra, Sebas, hace un momento hablábamos sobre, ustedes lo decían, el mundo cambió, la sociedad cambió. Ahora hay hogares más pequeños, la tasa de natalidad está cayendo, hay más mascotas, está el tema de la inteligencia artificial. Cuéntenos un poco, desde su punto de vista, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el mundo? Porque hoy es distinto, aunque se dice que siempre es distinto, pero parecería que hoy los cambios son cada vez más rápidos. Yo te decía al inicio de la conversación de que el consumidor no solamente como evolucionó, sino también su convivencia y su contexto es completamente diferente. Una por la cantidad de información que se tiene. La inteligencia artificial, por supuesto, nos ha hecho la vida mucho más fácil en muchas cosas, pero también por otro lado, hay una cantidad de información, demasiada, que puede ser positiva, negativa, real, no real, y de que a veces nos puede jugar a las empresas en contra porque también puede confundir al consumidor. Entonces, eh, primero, y en la vida actual, en el día a día, definitivamente la persona que antes compraba en 2 o 3 puntos de venta, digamos, ahora existe este boom de la omnicanalidad, que es de que la misma persona que hacía sus compras en 3 puntos diferentes, ahora va a 5, 6, 7, 8 y todo depende de su conveniencia. Entonces, hay algo que es en lo que nosotros como empresa debemos trabajar y es en el tema de la fricción del consumidor. ¿Y qué significa eso? Dejar de pensar de que muchas veces los resultados o la novedad alrededor del consumidor va alrededor de nuevas innovaciones, sino de entender qué es lo difícil para él para llegar a nuestro producto. Hay fricción cognitiva, que por ejemplo es esta fricción que dice, oye, hay tantos productos, por ejemplo, y yéndome específicamente a mi categoría, yogur light, deslactosado, griego, kefir. Entonces hay tanto producto Complicada de entender que muchas desde el veces el arranque, ¿no? consumidor no necesariamente entiende los atributos o cuál es la diferencia de cada uno. Y ahí confundimos al consumidor y ¿qué es lo que pasa? Va a escoger lo conocido. Entonces todas estas innovaciones increíbles que tienen mucho que aportar, mucho contenido, mucho beneficio, no terminan llevándosela. Fricción económica, que por supuesto tiene mucho que ver con el tema del precio, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que eh, el precio, por supuesto que es importante en economías como las nuestras, pero también lo importante es el valor que el consumidor ve alrededor del precio. Si el consumidor cree que un producto es caro, es porque de repente no estamos siendo muy claros con los atributos que hacen que ese producto sea más costoso. Hay una fricción de conveniencia también. ¿Qué pasa cuando el producto no está en el canal correcto, en el segmento correcto, en donde el consumidor que quiere coger ese producto no lo encuentra? Ahí ya pierdes otro tipo de compras. Está la fricción de la confianza, que es la que hablábamos al inicio, y es de que el consumidor muchas veces tiene dudas alrededor de este producto es real, tiene la información correcta, y pasa mucho en las empresas ahora por la cantidad de buena y mala información. Entonces, creo que sobre todo las empresas o el reto de hoy es, además de entender y saber que el consumidor evoluciona hoy y va a seguir evolucionando, porque hoy el 60% de la canasta básica es apalancada por la generación millennials, cuando antes eran los baby boomers, y esto va a seguir evolucionando. Y como sigue evolucionando todas estas nuevas costumbres, nuevos hábitos de consumo. Entonces, creo que lo más importante para las empresas, más allá de preocuparnos de que el consumidor evoluciona, es entender cómo alrededor del contexto de cada consumidor hacemos que haya menos fricción en el momento de tomar una decisión para que escojan nuestros productos. Ahí está el reto de las empresas. Gracias, Sandra. Y Sebas, desde Keyword, tomando la palabra de Sandra, ¿qué fricciones ven? ¿Qué fricciones están presentes en la sociedad, más allá de que los datos macroeconómicos no explican necesariamente, que uno no ve en las noticias? ¿Qué está pasando? Bueno, hay un mucho mayor acceso a información, hay un mucho mayor acceso a tecnología. Y claro, cuando tú accedes con mayor medida a fuentes de información, tú vas a comparar. Y hablando lo que decía Sandra del precio, claro, el precio es una parte, pero
El consumidor lo que generalmente busca es una trazabilidad de que lo que me están diciendo es realmente real. Real. Por eso es que es tan importante mantener esa coherencia. Por eso es que es tan importante mantener este concepto de que todo lo que yo digo como empresa, puedo yo demostrarlo en hechos de que realmente lo estoy haciendo. Porque el consumidor, el ecuatoriano, el ciudadano, valora la legitimidad. Si tú vas a hablar de este tema, tienes que tener la legitimidad suficiente para yo poder creerte. Y esa creencia es lo que me hace confiar en ti. Y esa confianza es lo que me hace comprarte a ti. Sebas, ¿y esa legitimidad cómo se alcanza, Sandra? ¿Cómo se alcanza esto? Siendo coherentes, en mi opinión, entre lo que tú estás diciendo desde el punto de vista comunicacional y lo que estás haciendo como empresa. Esos valores, esos compliance, esa trazabilidad, ese respeto, por ejemplo, al ambiente, ese respeto a tus cadenas productivas, ese respeto y consideración a entender qué es lo que al consumidor le preocupa. Por eso es que estas herramientas ahora tecnológicas de inteligencia artificial, de social listening y demás, son herramientas muy útiles, pero no solamente para que la herramienta tome la decisión. Nos permiten generar perspectivas, nos permiten anticiparnos, nos permiten leer correctamente para detectar qué es justamente, en este caso, lo que el cliente, lo que el consumidor, lo que el ciudadano está pretendiendo, está aspirando de su empresa y de su entorno. Estos análisis predictivos, por ejemplo, que nosotros solemos hacer con inteligencia artificial, desde el punto de vista de stakeholders, de entender que una conversación que se genera ahí aisladamente puede terminar inclusive con una reforma regulatoria para una empresa. Es decir, toda esta capacidad de escucha y de análisis tienes que ponerla en un vaso que significa o que quiere decir estrategia. Entonces, ¿qué hago yo con esta información? Yo la pongo estratégicamente para comenzar a actuar. Creo que el consumidor de hoy y el de mañana todavía más va a comenzar a valorar mucho más la transparencia de las empresas alrededor de lo que comunicamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de realmente, si digo que soy sostenible, realmente ser sostenible y no solamente, y la sostenibilidad ya no solamente es como los recursos naturales, sino también sostenible al nivel del talento humano. Hay mil formas de sostenibilidad. Antes creíamos que la sostenibilidad solamente tenía que ver con el medio ambiente. Entonces, la semana pasada hubo una cumbre de sostenibilidad y la sostenibilidad ya va mucho desde el recurso y la preparación. Entonces, eso, la coherencia y la responsabilidad alrededor de el peso que tenemos como ser líderes de empresas y como liderar productos que forman parte de la de la vida del día a día del ecuatoriano, creo que es gigante y hay que ponerse los zapatos y cumplirlo a cabalidad. Creo que eso es valioso porque eso es lo que te va a permitir de que mañana cualquier producto nuevo que cada empresa saque tenga esa confianza del consumidor de que es bueno. Y ese es el mejor marketing que tú puedes hacer. Excelente. Sandra, tú hablabas hace un momento, no solo los consumidores están cambiando, las personas, la sociedad, sino también los canales. Hoy tenemos cada vez más personas que compran en más canales al mismo tiempo y todo depende de su misión de compra. Cuéntanos un poco, ¿cómo están ustedes lidiando este cambio de los canales hoy en día? Mira, primero, entendiendo un poco cómo es la evolución de este canal y estratégicamente entender por qué lado nuestro portafolio y nuestro producto y nuestras marcas se adaptan mejor. Y ahí es súper importante mapear a los consumidores, porque mapeando a los consumidores podemos estratégicamente saber cuál es el portafolio ideal para cada producto y entender también de que en este mapeo de consumidores hay cierto nuevo consumidor que necesita formatos diferentes, formatos amigables, para que ellos puedan de todas formas tener rituales y hábitos de consumo de nuevos productos. Una de las fricciones que yo te hablaba era justamente la fricción del hábito. Y es que la gente como que tiene el hábito del desayuno como parte de. Entonces, para las empresas es bueno, ¿cómo llegas a ser
parte de ese ritual, entendiendo que cada tipo de cliente utiliza el canal según su contexto social, su contexto económico, y ahí es donde nos tenemos que poner creativos alrededor de los formatos, el empaquetado y cómo hacemos que nuestro producto sea mucho más fácil de elegir para ese segmento. Gracias, Sandra. Sebas, en su caso, en Keyword, si bien los canales de comercialización no están en el día a día ustedes, pero también hay canales de comunicación que están cambiando muchísimo. ¿Cómo lidian las organizaciones con las que trabajas con, no sé, mensajes en TikTok o cómo lidian con todo esto que está ocurriendo? Bueno, vuelvo al concepto de la profesionalización. Hay herramientas tecnológicas que nosotros las aplicamos para poder acompañar justamente a las empresas a hacer hacer una buena escucha, pero no solamente en el ámbito de redes sociales, hacer una buena escucha del entorno. Y yo creo que este es un mensaje que a mí me gustaría dejarlo posicionado en ese sentido. Es tan o más importante que tener una estrategia comercial, que tener una estrategia de ventas, es tan o más importante poder articular correcta y estratégicamente todo lo que pasa en tu entorno, para poder comunicar con narrativas eficaces, para poder interlocutar con stakeholders legítimos, ya sea del sector público y del sector privado, para poder interrelacionarse correctamente con el entorno tuyo en tu comunidad, en tus clientes, inclusive en algunos aspectos entender muy claramente qué es lo que está haciendo el competidor, etcétera. Entonces existen herramientas ahora tecnológicas con inteligencia artificial, con plataformas predictivas, con la capacidad de detectar rápidamente qué es lo que se está hablando sobre ti, sobre tu empresa en determinado tema, para posteriormente a eso hacer justamente y llevar a cabo una estrategia justamente de toma de decisiones. Toma de decisiones que obviamente atienden la coyuntura, pero miran el mediano y en el largo plazo, guardando siempre el concepto de confianza como oro y en la reputación. Tú me preguntabas hace un momento, la comunidad ecuatoriana, en mi opinión, ¿qué es lo que está buscando? Busca en quién confiar. Y claro, ¿qué prefieres? Estar, lo que siempre les digo, igual a nuestros clientes, ¿qué prefieres? ¿Estar en la mesa o en el menú? En la mesa. Pero para estar en la mesa necesitas credibilidad. Así. Para estar en la mesa necesitas argumentación, data, técnico, etcétera, etcétera. Necesitas llegar a la mesa. Pero Tienes que hacer un trabajo y mantenerte en la mesa, la única manera es con confianza, con credibilidad. El ecuatoriano busca confianza, tanto a nivel empresarial, tanto a nivel social, tanto a nivel político. Busca referentes y desde el punto de vista empresarial es importante generar referentes de cumplimiento absolutamente irrestricto a la normativa, tanto laboral, tanto ambiental, tanto, no sé, tributaria y demás. Referentes en tu cadena de valor. Que lo que tú dices que estás haciendo en tu etiqueta realmente puedas tú demostrar que efectivamente 100%. estás haciendo. Y referentes desde el punto de vista de, obviamente, velar por tu negocio, sin lugar a duda, pero velando también por el país, velando por los ciudadanos, velando por la generación de empleo, por el cumplimiento, repito, a esta normativa, que lo que te hace es ser un buen empresario, un buen ciudadano, un buen ecuatoriano. Así que nosotros lo que hacemos es eso, es acompañar a las empresas en todos estos procesos. Y tú decías muy bien, Sandra, el Ecuador es una especie de electrocardiograma. Y sí, y siempre digo a los clientes nosotros sabemos cómo comenzamos la semana, pero no sabemos cómo vamos a terminar desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del entorno en general, ¿no? Sí, Hoy en día existen muchas tendencias. así es. Una de ellas, por ejemplo, es el bienestar, que en tus categorías se presenta Es mucho. muy importante. Pero Así es. para todas las personas que nos escuchan y nos ven,
¿Cómo desde su punto de vista podemos diferenciar lo que es simplemente una moda pasajera y de una gran tendencia? Porque hay casos también, y se han visto casos en la historia donde hay una confusión entre una moda pasajera y una gran tendencia que va a cambiar la estructura de los próximos años. ¿Cómo diferenciar? Primero, la data es valiosa, la data debe ser constante, pero la data no es todo. Es importante para las empresas crear ecosistemas de comunicación directa con nuestro consumidor para tener un feedback real y diario e ir tomando el pulso de lo que está pasando en el Los ejemplos mercado. de esta Por por ejemplo, muchas veces como empresas nos preocupamos tenemos un pipeline gigante de innovaciones. Entonces queremos hacer la innovación de la innovación de la innovación, cuando no, nos olvidamos de que hoy, por ejemplo, tenemos, y por decir algún ejemplo, un yogur base que ha sido muy bien consumido por muchos años, que tiene una marca súper importante, pero de que por alguna forma el consumidor que siempre lo ha consumido, valga la redundancia, está evolucionando. Entonces, en vez de preocuparnos de esas nuevas innovaciones, ¿por qué no tener este ecosistema de información real para darnos cuenta de que ese mismo producto puede seguir transformándose? Y vemos las cosas que están pasando fuera. Entonces, bueno, pues se puso de moda esto y ahora esto, y luego vino la moda del ayuno, y luego vino de la moda, y así seguimos viviendo con tipo de modas, que lo más importante alrededor de mercado, alrededor de empresas, porque la verdad es que escuchar al consumidor no es una responsabilidad solamente del departamento de marketing. Y eso es algo que quiero dejarlo súper claro, porque para mí ha sido súper importante este concepto de la democratización del marketing, que no solamente es responsabilidad de los departamentos de marketing, sino de toda la cadena de valor que le acompaña, de toda la empresa. Entonces, crear estos ecosistemas de acceso al consumidor en el donde ellos puedan tener el espacio y nosotros también tengamos ese pulso de qué es lo que está pasando. Y ahí es donde regresamos a la idea central de este episodio, del consumidor en el centro. El consumidor realmente comienza a estar en el centro cuando las decisiones que las empresas comienzan a tomar vienen alrededor de él. Y no solamente es data aislada que se queda para saber lo que está pasando, sino también para entender y tomar decisiones reales alrededor de esa información que nuestro consumidor en el día a día nos está haciendo. Algo súper importante y algo valioso que las marcas tienen que entender claro y siempre tienen que seguir creando y fortaleciendo es la comunidad, porque esa es la comunidad de consumo que te da información diaria, que te da información valiosa, y que es el primero que prueba tu producto y es el primero también que te da el feedback real de qué es lo que está pasando con tu producto. Entonces, vamos a vivir siempre parte de las tendencias, y a veces eh, nos preocupamos mucho de seguir innovando, innovando, y qué más hay de nuevo, y qué más hay de nuevo. Y creo que sobre todo, además de innovar, sobre todo es tener la capacidad de escuchar y tener la capacidad de reaccionar rápido. Gracias, Sandra. Sebas, Sandra hablaba de comunidad. Estás en el negocio finalmente de la información. Vives con informaciones de muchos ámbitos todos los días. ¿Cómo separar lo que realmente es una información valiosa de ruido simplemente? Con la estrategia. Es decir, yo creo que también la perspectiva y la profesionalización en estos temas funciona como una cernidera, ¿no? Es decir, tú pones en una cernidera una cantidad de información y realmente te quedas con la que te sirve, pero con la que te sirve desde un punto de vista estratégico, para cumplir legítimamente, para cumplir legítimamente tu objetivo de mediano, de corto y de largo plazo. Entonces, creo que es fundamental aplicar esta cernidera y para eso lo puedes utilizar varias herramientas que pueden ser tecnológicas y demás, pero yo también quiero dejar claro el concepto de que en nuestro negocio, en nuestro campo, las herramientas tecnológicas son fundamentales, pero el análisis estratégico es más importante. Es decir, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a gestionar con un conjunto de información que te arroja esa cernidera? ¿Cómo lo operativizas para poder lograr llegar a un objetivo, en este caso el propósito empresarial, con acciones estratégicas y con acciones tácticas? Hace un rato también tú preguntabas, Francisco, ¿cómo
cuáles son las tendencias que se van a quedar y cuáles son las que no se van a quedar. O sea, definitivamente nosotros estamos en el tren de la tecnología. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Eso son cosas que vienen para quedarse para largo. Claro. El tema es cómo nosotros podemos customizar a nuestra realidad todas las vertientes y los cambios tan profundos que se están dando en el mundo actual. Y para eso es importante gente que logre pensar y que se dedique a pensar sobre estos temas. Estos think tanks especialistas en la gestión de intangibles, de los cuales nosotros estamos muy, muy vinculados, son gente en España que a lo que se dedican es a pensar qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros podemos utilizar lo que está sucediendo en beneficio estratégico de la empresa privada. ¿Y por qué de la empresa privada? Porque nosotros creemos que la empresa privada es el motor, no solamente de la economía nacional, sino de un país. Entonces, si nosotros a través de estos pensamientos estratégicos logramos profesionalizar las relaciones externas de las empresas, estamos haciendo una gran contribución al mejoramiento del manejo empresarial y por lo tanto a la generación de empleo, a la generación de tecnología, a la innovación, etcétera, y se convierte en un círculo virtuoso, en este caso para el Ecuador. Gracias, Sebas. Gracias, Sandra. Estamos llegando al final. Quiero dejarles el cierre, algo con lo que quieran dejar a todo el país y las personas de fuera que nos ven. Bueno, nada más decir que, y repetir lo que acabo de decir. Creería de que es súper importante que las empresas contemos con la responsabilidad de seguir trabajando en la confianza con nuestros consumidores, no solamente por un tema de nuestros consumidores como tal, sino por una responsabilidad social para el país, que creo que es algo que al que el empresario en general debe apuntar, porque en el momento que el país funcione, el consumo se sigue manteniendo y las empresas y las plazas de trabajo también siguen creciendo. Y yo creo que ese es como un gran objetivo y es de que la comunidad en general tenga el bienestar. Y otra de las cosas que quisiera hacer, o para cerrar y como mensaje, es entender cómo vamos evolucionando en estos nuevos conceptos de liderazgo. Creo que esto es algo valioso, creo que ya no hay reglas ni estereotipos para los líderes actuales, y eso es una gran oportunidad para las nuevas generaciones, de que tengan esa tranquilidad y esa apertura de que pueden soñar tan grande como ellos quieran. Eso de ahí. Y la tercera, que es algo que siempre promovió y que lo dije hace un ratito, la democratización alrededor del tema de la marca. La marca y el marketing dejó de ser una función y realmente es un liderazgo como tal. ¿Y por qué te digo eso? Porque las grandes decisiones de cambiar las cosas alrededor de un producto no nacen de campañas, sino nacen de decisiones de liderazgo, de una persona que diga, no queremos hacer las cosas de siempre, no queremos vender solamente por precio, queremos modernizarnos, queremos innovar, queremos crear comunidad, queremos tener más acceso al consumidor. Creería que eso es algo que te podría compartir y agradecerles nuevamente por este espacio. En verdad, un lujo poder compartir con ustedes. Siento que no he dejado de aprender y eso es algo maravilloso. Gracias, Sandra. Bueno, en mi caso también agradecerte, Sandra, Juan Francisco. Creo que ha sido un espacio muy, muy, muy valioso de aprendizaje conjunto, sin lugar a duda. Mi mensaje sería que las empresas tienen una obligación de subirse ordenada y estratégicamente al tren de la revolución tecnológica. Que todo esto no solamente es un cliché y tampoco es simplemente un objetivo, es una herramienta. Es una herramienta para profesionalizar sus acciones que les permitan generar confianza en su entorno y poder cada vez más penetrar en los mercados, no solamente para vender más, sino para generar un círculo virtuoso en tu entorno. Que eso va de una manera contagiando a las distintas capas de la sociedad, y eso básicamente es el rumbo empresarial. Pero para eso se necesita la profesionalización.
la profesionalización. Así como contratamos gerentes profesionales, hay que contratar acompañamientos profesionales que te permitan leer adecuadamente el entorno para que con tecnología, con estrategia, poder cumplir el propósito empresarial en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito de trascender. Yo creo que las empresas están aquí justamente para dejar un legado, no solamente desde el punto de vista de marca, sino desde el punto de vista de huella humana en la sociedad. Gracias, Sebas. Gracias, Sandra, por Gracias. una enriquecedora conversación. Y de mi parte, creo que queda claro que el foco en el consumidor no es de responsabilidad de un área, no solo es responsabilidad de marketing o del CEO, sino es de responsabilidad de toda la compañía. Y quiero dejarles con una frase de Steve Jobs que decía, lo primero es definir qué quieres en tu propuesta de valor, qué experiencia del cliente estás buscando. Y detrás, organiza toda la compañía hacia eso. Porque lo que buscamos todos finalmente es cómo satisfacer esas necesidades. Pero para hacerlo se necesita disciplina, se necesita hacerlo, no solo ver la data y creer que lo estamos haciendo. Se necesita decisión y por eso hemos invitado a 2 líderes empresariales que nos compartieron su visión. Gracias. 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 Podcast alimenta la mente de Moderna Alimentos.